Hola estudiantes, soy Ángeles Gómez, maestra del programa de equivalencia de la preparatoria para obtener su GED. Bienvenidos a una clase más de matemáticas. En esta ocasión vamos a aprender sobre el sentido numérico, números enteros, positivos y negativos y decimales. También vamos a introducir el tema de redondeo. Vamos a grabar otro video después sobre este tema específico, pero por lo pronto vamos a hacer una introducción porque vamos a necesitarlo. Entonces, los objetivos de este video es que con esta lección ustedes van a aprender el sentido numérico con los números naturales, van a entender el valor que tiene cada número por el lugar que ocupa, que es el valor posicional, y también van a aprender a redondear números enteros y números decimales. Entonces, ¿qué es el sentido numérico? El sentido numérico es la habilidad de entender cómo se relacionan los números entre sí por su tamaño y por su posición en la recta numérica, digamos, ¿verdad? Entonces, en una recta numérica tenemos am, números positivos y números negativos. Entonces, por ejemplo, en la recta numérica, el -5 está más a la izquierda, está colocado a la izquierda del cero. Entonces, este número, el número -5, representa un valor menor que el -2. Entonces, en una recta numérica, tenemos el cero que ni es positivo ni es negativo, digamos que es el punto de partida para los números hacia la izquierda y los números hacia la derecha. A la izquierda del cero están todos los valores que no llegan ni a cero, ¿verdad? Entonces, que valen menos. Por eso es que el -5, que está a la izquierda, es menor que el -2, ¿verdad? Entonces, el -5 es menor. El 3,7, digamos, ahora estamos hablando de un número decimal o con entero y decimal, un número decimal, así se le llama, los que tienen un punto y que tienen más números a la derecha del punto. Este valor del 3,7, digo, sí, 3,7 está entre el 3, positivo 3, ¿verdad? Y el 4. Entonces estaríamos hablando más o menos, a ver, vamos a ver aquí, 3,5, 3,7, digamos que ahí estaría más o menos el 3,7. Se encuentra a la derecha del cero porque es un número positivo y está entre el 3 y el 4. El cero es el punto que separa los positivos de los negativos. Hay un concepto que ustedes van a ver en sus libros de texto o en sus paquetes de copias que es los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Pues los números naturales son los números enteros del 0 al 9. Y después de estos números existen combinaciones con los números naturales, ¿verdad? Entonces son números enteros que van del 0 al 9 y todas sus combinaciones. Existen números positivos y números negativos. El número positivo va a la derecha del 0 y los números negativos van a la izquierda. Eso es importante recordarlos.
Entonces recuerden que el siguiente concepto que vamos a definir es ¿qué es el valor posicional? El valor posicional indica cuánto vale cada dígito según el lugar donde está ubicado. En el número 43.062, así se lee este número, 43.062. Podemos ver que siguiendo el sentido numérico y la tabla de posiciones, esta es para los puros números enteros, entonces tenemos unidad vamos a leerlo de derecha a izquierda. Entre más se va a la izquierda en este caso, el número va a ser mayor. El primer espacio es para las unidades y así nos las vamos a aprender. Unidad, decena, centena, unidad de millar o miles, decena de millar o 10 miles, centena de millar, y luego vienen las unidades de millón, decena y centena. Así va repitiéndose. Entonces, el número 4 en este caso está ubicado en las decenas de millar, en los 10 miles, y hay 4 decenas de millar, o lo que es lo mismo, 4 por 10.000. No tenemos que hacer esto en cada caso, simplemente leyendo el número vamos a poder encontrar cuál es su valor posicional del 4. Decimos 43.000, está en 40.000, digamos, ¿verdad? De ahí es de donde sale su valor posicional. El 3 está en el lugar de los miles o unidades de millar. Entonces, si nos preguntaran cuál es el valor posicional del 3, vuelvo a leer el número y digo 43.000, 3.000. ¿Por qué? Porque está en el lugar de las unidades de millar, que son miles. Por 3 nos da 3.000. En este caso es 0 centenas, pero todavía el 0, ¿verdad? Está en el lugar de las centenas y debemos respetar su lugar. No lo podemos quitar nada más porque es 0, porque tiene su función y está en 0 centenas. Entonces, cuando leemos el número, no decimos 100 o 200 si hubiera un 2, sino que ni lo leemos, decimos 43.062, porque son los que tienen número diferente de 0. Entonces, así es como se leen los números. Vamos a separar de derecha a izquierda 3 cifras y ahí cada 3 cifras se repite o se cambia de denominación. Entonces, unidades, decenas, centenas. Unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar. Son los 100 miles, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver si comprendiste el concepto. Es tu turno y el número, vas a encontrar el valor de cada posicional de cada dígito. Entonces encontramos, recuerden, cuando vamos a buscar el valor posicional, comenzamos desde donde leemos el número 482. Entonces vamos a ver el valor del 4 por su posición, el valor del 8 y el valor del 2. Aquí tenemos el ejemplo de 43.062. Entonces ustedes van a encontrar el valor de cada dígito del 4, del 8 y del 2. Pausen el video si necesitan más tiempo. Recuerden la tablita de las posiciones en cada denominación o cada nombre. Y ahí vemos que 482. Entonces, el 482
ah, queda un poco movido, pero el 2 debe quedar en las unidades, el 8 en las decenas y el 4 en las centenas. Aquí está, 482 leído de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. El 4 es 400 porque está en el lugar de las centenas. El 8 será 80 y el 2 será 2 porque está en el lugar de las unidades. ¿Cómo se escriben los números entonces? Los números se escriben igual que cómo se leen. Por ejemplo, el número 43.062 se lee 43.062. 43.000, en tres palabras, 43.000. Vamos a leer las siguientes preguntas y tiempo para que ustedes participen y las contesten. Meredith hizo un cheque por 182 para pagar una cuenta. ¿Cómo se escribe 182? Entonces, ahí encuentran su respuesta. Pregunta 2. En el número 3254, ¿qué valor representa el dígito 5? Escogen su respuesta. Pausen el video si necesitan más tiempo. Ok, vamos a ver las respuestas. Ok. ¿Cómo se lee 182 en palabras? Aquí está, sería la respuesta B, 182. En el número 3254, ¿qué valor representa el dígito 5? Está en el lugar de decimos unidad, decena, centena. Está en el lugar de las decenas. Y entonces 3254 representa 50. El 5 en este número representa 50. Muy bien. Vamos entonces ahora al tema del redondeo. Redondear números enteros y decimales. ¿Qué es el redondeo? El redondeo matemático consiste en aproximar un número a otro. Pasos para redondear un número. Primero, ubicamos el número que nos piden redondear. La ubicación de ese número. Recuerden que tenemos unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera. Entonces, incluso hasta lo podemos circular. Subrayamos el dígito que queda a la derecha de este número. Si es 5 o mayor, el número a redondear se aumenta o se incrementa en 1, es decir, que le sumamos un 1. Y modificamos el número completo. Si el dígito de la derecha es 5 o mayor, entonces el número aumenta en 1. Y los demás espacios a la derecha del número redondeado se llenan con ceros o desaparecen. Si el número es menor que 5, entonces el número a redondear queda como está y todavía los espacios van a convertir, los otros dígitos se convierten en ceros. Entonces, vamos primeramente a hacer este ejemplo, ¿verdad? Antes de tu turno. Dice que Harry, para que lo puedan leer completamente. Ok. Harry necesita redondear sus ingresos al lugar de los millares. Millares. Lugar de los millares quiere decir unidad de millar o miles, a los miles. ¿Cuánto es 56.832? 56.832, redondeado al lugar de los millares. Entonces, vamos a
ubicar, dice que primero ubicamos el número a redondear, entonces el 6 es el número que vamos a redondear. Ya lo ubicamos, está en las unidades de los miles. Subrayamos el dígito de la derecha y vemos que es mayor que 5. Entonces, el número a redondear aumenta en 1. Y vean cómo queda. Bajamos el 5 igual, porque tiene que tener el mismo número de dígitos. 6 más 1 es 7. Y todos los dígitos a la derecha, porque todavía hay que conservar el número de dígitos, se convierten en ceros. Entonces, estamos aproximando al número siguiente del 6, que sería el 7, porque el que tiene a la derecha, ese es el que nos da la clave para poder modificar el número a redondear. Entonces, si es 5 mayor que 5, le aumentamos un 1. Y en este caso, el dígito de la derecha, el 8, es mayor que 5, entonces 6 más 1, 7, y nos quedaría así, 56,000. Ahora sí, va tu turno. Lee la pregunta 2 y selecciona la respuesta. El señor Murphy redondea la puntuación de las pruebas de sus estudiantes al lugar de las decenas. La puntuación de Jonathan es 86. ¿Cuál es su puntuación redondeada al lugar de las decenas? Pues aquí tenemos una cantidad de 2 dígitos, unidad, decena. Entonces aquí se trata de redondear este número, ¿verdad? Vean el dígito de la derecha, sigan los pasos y escojan su respuesta para ese problema. Bien, pausen el video si necesitan más tiempo, pero veamos que en este caso vemos que el 6 es mayor que 5 y entonces el número a redondear aumenta en 1 y el otro, el número, cuando le aumentamos ya, esto sería 8 más 1, nos daría 9 y dijimos que el siguiente dígito ya cumplió su papel y se convierte en 0. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la C. Muy bien, no es difícil el redondeo de estos números. Veamos ahora números decimales y ahí vamos a hacer también un ejercicio de redondeo. Entonces, ¿qué son los números decimales? Los números decimales representan cantidades no enteras, que no son enteros, y usan un punto decimal. Si no es entero, entonces un número decimal puede representarse así como .20, pero también llamamos número decimal a, digamos, cuando tenemos un pastel y medio, 1.5, un pastel y medio. Entonces son números decimales, los que llevan un punto y llevan porciones de un entero del lado derecho, ¿verdad? Entonces, estas porciones se leen inmediatamente después del punto decimal, van a la derecha. Entre más se alejan del punto decimal, van a ser porciones más pequeñas. Entonces tenemos un décimo. Vean que los que quedan aquí en las décimas ya están muy cerquita de brincar el punto, ¿verdad? Pero todavía son porciones decimales. Pero como quiera, esta posición es mayor que las centésimas, ¿verdad? Décimo es mayor que las centésimos. Esto es como lo opuesto de los enteros. Tenemos inmediatamente después del punto las unidades y entre más se aleja a la izquierda, el número va a ser mayor, porque luego siguen las decenas, que son 10, centenas, que son 100,
y a millares, que son los miles, y hasta llegar al millón o millones. Hacia la derecha del punto, entonces son porciones más pequeñas. Tenemos aquí un ejemplo de número decimal, 27 dólares con 36 centavos. Se lee o se dice 27 dólares con 36 centavos. Tenemos otro ejemplo, 5.232 sería 5 enteros, 232 milésimos. Recuerden, vamos ubicando décimo, centésimo, milésimo. Entonces, décimo, centésimo, milésimo. Los que tienen tres dígitos a la derecha del punto llegan a los milésimos. Entonces, así es como se lee porque es décimo, centésimo y milésimo. Cuando estamos hablando de metros, el sistema métrico decimal, diríamos 5 metros, 232 milímetros. Entonces vean cómo conserva el prefijo mil o mili y luego decimos la medida específica. Si estuviéramos hablando de litros, entonces diríamos 5 litros, 232 mililitros, que es la porción de un litro, ¿verdad? Ok, muy bien. Tenemos que también pueden ser negativos los números decimales. Y aquí tendríamos menos 2.5, 2 metros 2.5 o menos 2.5, no 2 metros, sería menos 2 metros 5 decímetros. Pero bueno, ok, decimos así el número nada más, lo leemos menos 2.5. Y en la recta numérica, recuerden que la recta numérica divide los negativos de los positivos y el 2 menos 2.5 estaría entre menos 3 y menos 2. 2. Entonces estaría entre estos dos, más o menos aquí sería menos 2.5. La ubicación de este punto. Tenemos aquí algunos ejemplos combinados. Menos 4 es un número entero negativo y se lee menos 4. 7.9 es un número decimal positivo, va a la derecha de la recta numérica, el 7.9. Menos 2.3 va para la izquierda porque cuando les ponen estos ejercicios en recta numérica, ustedes ya los pueden ubicar en esa recta. Recuerden que el cero divide a los positivos de los negativos y entonces es fácil ubicar los números negativos o los números positivos. Dice Ana, quiere redondear los siguientes números a las siguientes posiciones. Entonces, a la centésima más cercana, recuerden, tenemos el punto, aquí están las denominaciones. Primer dígito a la derecha del punto es un décimo, centésimo, milésimo o décima, centésima, milésima. Ya ubicamos los pasos, aquí está. Ubicamos el número a redondear. Subrayamos el dígito de la derecha. Y como el dígito de la derecha es mayor que 5, entonces le sumamos un 1 al 3 y nos quedaría 1.24. Vean que aquí el 6 no necesitamos ponerlo en ceros, porque cuando se trata de números decimales, entonces el de la derecha contribuye para redondear el número y desaparece. Entonces, nada más queda
décimo, centésimo, porque estamos redondeando al centésimo más cercano y ya no necesitamos los otros. Ahí quedaría ya el número así. Entonces, cuando en una operación les sale ah, más números aquí, contribuye el de la derecha para redondear al número que nos están pidiendo, pero ya luego desaparece. Veamos el siguiente, 23.70. Al entero más cercano, vamos a redondearlo. El entero más cercano es la unidad. Unidad. Recuerden, unidad, decenas, entero. Cuando les dicen así entero más cercano, podían decirles a la unidad más cercana, pero que entero ya significa que está del lado izquierdo del punto. En este caso, el de la derecha es 7, entonces aumenta en uno y nos quedaría 24 y ya, porque dijimos que cuando redondeamos números decimales, vemos y dejamos en el número que nos piden que redondemos y los dos de la derecha desaparecen. Entonces así sería. Puede que en algunas opciones les pongan así, 24.0. ¿Es correcto? Puede ser así o puede ser 24 nada más. Ahora es tu turno. Pausa el video si necesitas más tiempo. Lee y redondea cada número a lo que se indica. Muy bien, vamos a ver sus respuestas. Am, dice redondea. Ubicamos a la centena. Centena. Son números enteros. Entonces, centena es el tercero de derecha a izquierda. Unidad, decena, centena. Entonces, es el 2 el que vamos a redondear. Vemos que el de la derecha es 4. Entonces, permanece el número como está. No podemos modificarlo. Y estos otros dígitos se convierten en ceros porque son enteros y seguimos manteniendo el lugar de las centenas. Entonces lo redondeamos, en este caso a la baja porque el 4 es menor que 5, entonces será 200. Al décimo más cercano, el siguiente, décimo es el 2. Vemos que el de la derecha es 7, entonces vamos a aumentarle un 1 al 2. Ahí aumentamos un 1 al 2 y nos quedaría 45.3. Nada más quieren que pongamos décimos, no centésimos ni nada de los otros. Entonces ya desaparecen los otros porque es número decimal y después del punto, ya que redondeamos el número, entonces nos queda, ya que redondeamos el número, nos queda así 45.3, porque lo redondeamos con el procedimiento para redondear. Ahora nos piden al entero más cercano. Hay estudiantes que se confunden cuando tienen que redondear de esta manera, pero siguiendo los pasos no hay problema. Ubicamos el... momento, no sé por qué me está regresando aquí. Entonces ubicamos el número al entero más cercano. Subrayamos, vemos que el 7 es mayor que 5, entonces hay que aumentar un 1 al 9 y no necesitamos ya poner decimales porque quieren que redondemos al entero, no ocupamos decimales. Entonces sumamos 9 más 1 nos da 10, llevamos una y en este caso el siguiente número se nos modifica también
y quedaría de esta manera. Redondear al entero más cercano y la respuesta sería 100. Y tiene sentido porque a 99 le aumentamos 1, nos queda 100. Entonces así es como quedaría ese redondeo de ese número. Muy bien, resumiendo, con esta lección hemos aprendido que el sentido numérico nos ayuda a entender la relación entre los números positivos y los números negativos. El cero divide a la recta numérica, a la izquierda van los negativos, a la derecha los positivos. Aprendimos también a encontrar el valor que indican los números por su posición o el lugar que ocupan en ese número o en esa cantidad. Así tenemos que 43.062, cada uno de esos dígitos está representando un valor. Y por último, aprendimos a redondear números enteros y números decimales, que es aproximar un número a otro dependiendo de cuál sea el dígito que tiene a la derecha. Aprendieron los pasos, es ubicar el número que nos piden a redondear, subrayar el dígito a la derecha y ver si se modifica o si se queda como está. Bien, pues esta ha sido la clase del sentido numérico, números positivos, números negativos, números decimales y el redondeo. Nos vemos la próxima. Hay que practicar, recuerden, es la clave para que puedan ustedes dominar esta habilidad y tener éxito en su examen de matemáticas. Hasta la próxima.